Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Jarabe de Pulpa, un concepto diferente de hacer odontoestomatología. Soy el doctor José Nudo Traconis y estamos transmitiendo desde la cabina de radio El Saber Sin Fin, ubicada en este centro histórico de esta bellísima ciudad de Puebla. Y bien, quiero mandarles saludos a todos los cibernautas que cada jueves se conectan con nosotros y recibimos excelentes comentarios, y también quiero dar las gracias a toda la gente que se está conectando últimamente, que comparten todas las publicaciones que hacemos cada semana y que también interactúan, ¿no? Entonces eso nos da mucho gusto porque hace a que trabajemos a marchas forzadas, porque saben que este programa se caracteriza por traer lo mejor de lo mejor en lo que es la odontología poblana para el mundo. Y bien, hoy tengo un invitado muy especial, una persona que ya tiene algunos años, no quiero decir cuántos años para que no nos saquen cuentas, pero es un excelente amigo y es un excelente endoperidoncista, que es el doctor Antonio Andrada. Bienvenido, Toño. Gracias, Mundo, muy amable, gracias a todo tu auditorio por escucharnos, y pues aquí listos para poder hablar un poquito sobre diagnóstico endoperiodontal. Muy bien, bueno, yo te comenté y te hice la invitación a este programa, y sobre todo de este tema, porque generalmente en el consultorio dental los dentistas de práctica general, bueno, pues sí tenemos bastantes errores, ¿no? Porque realmente a veces es difícil diferenciar algún problema periodontal de un endodóntico, y ahí es cuando empiezan los problemas, tanto en uno, porque empieza uno a fracasar en los tratamientos, como en los pacientes. Sí, y sobre todo con los pacientes, ¿no? Que son los que van a sufrir nuestros errores. Yo lo que siempre les digo a mis muchachos en la universidad es que lo que empieza bien, termina bien, y lo que empieza mal, termina mal. Y la mejor manera de empezar con nosotros como odontólogos es un buen diagnóstico. Así es, yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí en este programa, que el avance principal es tener la historia clínica, que es fundamental para que nosotros podamos dar un diagnóstico certero al paciente, y bueno, pues no cometamos muchas iatrogenias, que es lo que se va haciendo muy comúnmente, ¿no? Sí. En esta área sobre todo. Sí, hay que registrar todos los signos, todos los síntomas, que es lo principal para hacer un buen diagnóstico, y obviamente todo el interrogatorio al paciente y todo lo que nosotros veamos clínicamente. Hay que tener un panorama mucho más amplio y no centrarnos solamente en el diente que nos dice el paciente. Por ejemplo, no es muy común, es que me duele una muelita de abajo, y resulta que nos vamos abajo cuando el problema real y fuerte está arriba, ¿no? Sí, yo creo que en esta área el éxito está yo creo que en todos, pero más ahorita en esta que estamos comentando, es la exploración que se realiza en el paciente, ¿no? Yo creo que todo el entorno de la lesión o de la molestia principal con el que llega al paciente, bueno, pues no nos debemos de abocar a ella nada más exclusivamente, sino a todo lo que está alrededor de esta. Sí, claro, o sea, el paciente le duele y no sabe de otra cosa, ¿sí? Uno es el que lo tiene que ir guiando con todas las preguntas del interrogatorio. Si el dolor es nocturno, si el dolor es punzante, si se quita, si no se quita, si ha tomado algún medicamento, si no ha tomado nada, de qué manera se ha quitado, si es que se quita, de qué manera se hace más intenso. Hablando de dolor, que es la principal causa de consulta, ¿no? De consulta. Tú, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la problemática a la que te has enfrentado y que te ha hecho dudar en ocasiones si es un problema periodontal o si es un problema endodóntico? Porque yo creo que también a ustedes les pasa como especialistas. Sí, claro, y es muy frecuente. Afortunadamente, en mi caso, tengo la fortuna de ser endoperiodonцista, entonces en la boca o te duele por la pulpa o te duele por el periodonto. Ajá. Entonces,
El principal problema al que me enfrento es el dolor cuando ya el paciente ha pasado mucho tiempo y ya no sabe cuál le duele. Le tocas segundo molar le duele, le tocas primer molar le duele, le tocas segundo premolar le duele, le tocas abajo le duele, le tocas arriba le duele, y entonces sí hay que ser, como hay que tener ese feeling, ¿no? Ese sentimiento para poder interpretar lo que el paciente siente, ¿sí? Porque él siempre va a sentir dolor. Si es fuerte, si es leve, de qué manera estoy reproduciendo lo que él ha venido sintiendo antes de acudir a consulta. Y sobre todo yo creo que lo más importante es reproducir el dolor, ¿no? Tal y como lo siente el paciente en ese momento, para que nosotros pues ya sepamos bien por dónde ir, ¿no? Para saber qué problemática se encuentra, como tú lo dices, puede ser en el parodonto o puede ser pulpar. Y antes que sigamos más adelante, sí me gustaría que les dijeras a nuestro público que nos está escuchando y viendo la diferencia que hay entre lo que es endoperiodonцista. Porque a veces hay muy pocos realmente, ¿no? O son periodoncistas o son endodoncistas. Sí, la diferencia es que nosotros estamos capacitados para detectar y tratar un problema de origen pulpar, un problema en el nervio del diente y un problema en los tejidos de soporte, que sería el área de periodoncia. ¿Sí? Un problema en el hueso, un problema en el ligamento, que es lo que está uniendo al diente con el hueso. Entonces tenemos esa capacidad de poder diferenciar de dónde proviene el problema. El problema. Muy bien. En los pacientes que tú ves, tanto a nivel particular como en la universidad con tus alumnos, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza, ¿no? Lo más problemático a lo mejor para diagnosticar en los pacientes? Sí, nos has dicho los problemas pulpares y casos raros, periodontales, ¿no? Un caso de un densindente que le hicieron una restauración y dañaron uno de los cuernos pulpares de un diente, ¿sí? de una parte de la pulpa. Entonces, cuando hago las pruebas de vitalidad, me responde de manera positiva tanto el frío, el calor, pero también la percusión, traía fístula, era una chavita de 9 años en un central superior. Entonces, ese ha sido mi dolor de cabeza y con ese yo creo que me gradué porque fue el primer caso difícil después de haber terminado la especialidad. La especialidad. Ok, bueno, pues son experiencias que a lo mejor sí queremos que nos pasen durante una capacitación que tenemos y no ya cuando ya estemos solos, ¿no? Te quieres echar a correr. Sí, y que dices, pues esto no me lo enseñaron en la especialidad o en la maestría, ¿no? Entonces a veces sí es importante o en el servicio que estamos prestando, pues es importante que nos lleguen a pasar todos estos casos porque así sabemos aplicarnos de una manera precisa en lo que es en el consultorio. Sí, de hecho es parte de lo que yo aprendí de mis profesores y ahora yo como profesor lo estoy implementando también, que no quedarme nada más con lo de los libros, ¿sí? Sino transmitir todas las experiencias que voy teniendo en mi consulta para que los muchachos de la universidad salgan un poco mejor preparados. Bien, ¿cuáles son los casos más comunes que se llegan a presentar tanto en el consultorio como pacientes que llegan a la universidad? Hay más problemas por dolor pulpares, muchos, ¿sí? Pero ese es algo hablando ya de diagnóstico diferencial, sí. Eso es algo que puede marcar realmente una diferencia. El dolor pulpar es de origen agudo, entonces es un dolor intenso, el paciente no lo tolera y en el caso del dolor de origen periodontal, que está afectando los tejidos de soporte, es un dolor moderado, constante, pero que me va a dejar trabajar, me va a dejar dormir, me tomo una pastillita y se me quita. En cambio, en el endodóntico, el paciente se puede echar toda la farmacia encima y es difícil que se le quite. Ok, ya que estamos hablando de esto y porque también nos escucha público en general, sí me gustaría que nos dijeran o mencionaras las características o la sintomatología
de este problema pulpar y posteriormente del periodontal, para que ellos sepan más o menos también, ¿no? Bien, en palabras un poquito más simples. Sí. Y ahorita explicamos también lo de Sinden, ¿no? Porque además, ¿qué es eso? ¿No? Es un diente que se desarrolla dentro de otro diente, ¿no? Exacto. La característica clínica principal de un problema de origen pulpar necrótico, que es lo que más comúnmente vemos, es la inflamación. Aparece una fístula, que es una bolita, que a veces el paciente dice es como una llaga, me salió una llaga o una bolita. Un globito. Un globito. Se me llena en la encía. Y agua, doctor. Ajá, me lo aplasto y me sale un líquido y con eso ya se me alivia un poquito el problema. ¿Sí? Entonces, cuando aparecen esas bolitas, normalmente son originadas por un problema en el nervio del diente. Y bueno, bien, y lo que es parodontalmente, ¿cuál sería también la sintomatología y los signos, ¿no? Normalmente es importante. la encía se encuentra roja, se encuentra inflamada y hay presencia de mucho sarro, ¿sí? Debido a la falta de cepillado o a una mala técnica de cepillado, porque hay pacientes que dicen, es que yo me cepillo 3 veces al día, sí, pero a lo mejor lo estamos haciendo mal. Sí, a veces es lo común también. Yo le comento a mis alumnos que les preguntamos del diario a los pacientes nuevos que llegan al consultorio, al realizarles su historia clínica, y les preguntamos cuántas veces se cepillan, y siempre los pacientes nos van a decir 3 veces al día. Sí. ¿No? O nos dicen 3 veces, pero les digo al año, ¿no? Porque a veces algunos sí. Algunos sí, porque y bisiestos. Llevan un parodonto, unas encías terribles, ¿no? Todas inflamadas, hiperémicas, sangrantes. Sí, y curiosamente ya cuando entramos en la cuestión del tratamiento y les damos la técnica de cepillado, lo primero que a mí me llama la atención y es el asombro que tiene el paciente cuando me dice, ¿y por qué esto nunca me lo habían enseñado? Entonces, también nosotros como profesionales de la salud estamos fallando en eso a veces. Vemos al paciente nada más para aliviarle su molestia en un tiempo, en una ocasión determinada, pero no vemos los otros problemas que viene arrastrando, como en este caso una gingivitis, una periodontitis, que hay sangrado, que se mueven los dientes, que de repente el paciente ya ve que el diente se le está haciendo hacia un lado, se le está bajando. Y todo eso, el propio dentista a veces no, como así lo recibe, piensa que así es, ¿sí? Y no lo orienta hacia tener una mejor higiene. Oye, vamos a nuestro primer corte comercial y en un momento regresamos. Muy bien.